fuerza, el poder y el amor de Dios. Quiero que meditemos hoy sobre la persona del Espíritu Santo. San Agustín decía que cuando un águila quiere elevarse a las alturas, volar alto, se para en un peñasco rocoso, se lanza en el vacío, abre sus alas y permite que las corrientes de aire la empiecen a elevar, va planeando y se empieza a elevar hasta las alturas. Él dice que lo mismo debemos hacer los cristianos si queremos crecer en espiritualidad, en santidad, en gracia, en fidelidad, en plenitud. Igual que el águila debemos pararnos en un peñasco rocoso. Este peñasco rocoso es para nosotros los cristianos la palabra de Dios, pero no solamente hacer una lectura para acumular conocimiento intelectual del texto bíblico, sino una lectura espiritual y poder bajar ese texto de la mente al corazón. Por eso hay que orarlo. San Agustín dice que como el águila entonces debemos lanzarnos en el vacío del amor de Dios. Y entonces cuando lanzamos en el amor de Dios, en ese inmenso, grande sentimiento y gigante que Él tiene hacia nosotros, abrimos nuestro corazón y le permitimos a las corrientes del Espíritu Santo que nos vayan elevando, que nos permitan ir ascendiendo gradualmente en nuestra vida para poder subir hasta las alturas de la libertad interior, del amor, de la gracia y de la plenitud. La Iglesia siempre ha definido que el Espíritu Santo es la fuerza, la vida, el alma de todo el cristianismo. Ni Jesús, ni María, ni los apóstoles, ni la Iglesia, ni los santos serían nada sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tendríamos que decir quién es, porque no es una cosa, es una persona. Los autores bíblicos del Antiguo Testamento definían al Espíritu Santo como la presencia de Dios, es decir, la fuerza espiritual de Dios, la presencia del Padre. Y lo definían desde una expresión hebrea muy conocida para ellos, que es ruaj. La expresión hebrea ruaj significa energía, viento, aliento y vitalidad. Y vamos a definir al Espíritu Santo desde esas tres perspectivas. Número uno, energía. La energía es un elemento capaz de producir movimiento en los motores, dinamismo. Entonces el Espíritu Santo es el que produce movimiento, acción en nuestra vida. Hace pocos días un amigo me contaba cómo en la ciudad de Medellín iba por su vehículo transitando por medio de la autopista sur de la ciudad. De repente su vehículo se apagó, entonces él trató de solucionar el inconveniente, pero no pudo. Tuvo que comunicarse y pedir un servicio técnico mecánico. El técnico vino, revisó el vehículo por todas partes y no encontraba ninguna falla, no estaba averiado, no se había descompuesto en ninguna de sus partes, no encontraba cuál era el error o por qué no funcionaba. Finalmente le dijo a mi amigo, el dueño del vehículo, este vehículo sí tiene combustible. Revisaron y el problema era falta de combustible. No se movía, no transcurría o no se movilizaba ni un centímetro ni un metro por falta de gasolina. De la misma manera, nosotros los cristianos, si no nos llenamos del Espíritu Santo a través de la oración, de la obediencia, de la fidelidad a Dios, nos vamos a estancar en nuestro proyecto de vida, no vamos a avanzar, tendremos una cantidad de anclajes. Por bueno que sea un vehículo, puede ser el vehículo más costoso de este mundo, si no tiene gasolina, no va a poder avanzar. Estoy hablando de vehículos que trabajan con gasolina. Si no tiene la gasolina, o vehículos eléctricos, si no tienen energía, no se pueden mover. De igual manera, usted y yo no vamos a poder desplazar nuestro proyecto de vida a un siguiente nivel, a conquistar nuestros sueños y las bendiciones de Dios si no tenemos el combustible del Espíritu Santo. Pero también se define el Espíritu Santo en la Biblia no solo como energía, sino como viento. En estos momentos me encuentro en la región del Golfo de Urabá, en la parte más austral del Mar Caribe, cerca de la frontera entre Colombia y Panamá, una región costera donde las temperaturas son un poco más elevadas que en el lugar donde yo vivo en la actualidad, en Medellín.
Entonces esta mañana estaba haciendo oración en mi habitación y sentí un calor intenso en medio de mi oración privada. Recordé que tenía el sistema de aire acondicionado apagado, lo encendí e inmediatamente sentí una frescura, un confort, un bienestar físico muy agradable. Pude seguir orando con mucha frescura y me quedé pensando, eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da frescura en medio de los momentos difíciles, cuando los problemas empiezan a generar esa aridez, esas altas temperaturas de crisis, de angustia, de deshidratación espiritual, de resequedad en lo profundo del corazón, cuando los problemas de la vida con sus altas temperaturas, digámoslo así, nos van deshidratando interiormente. Entonces el Espíritu Santo es el que nos hidrata, el Espíritu Santo es el que nos da frescura, es el viento entonces que viene a refrescar nuestra vida en los momentos difíciles y nos da entonces bienestar. Pero el Espíritu Santo también es aliento. En el Antiguo Testamento, cuando una persona se enfermaba y estaba muy mal, la forma en que verificaban si estaba vivo o muerto era poniendo un espejito en su nariz, y si lo empañaba, si tenía aliento de vida, estaba vivo. O un metal, si lo empañaba, veían que todavía tenía aliento de vida, que no había muerto aún. El Espíritu Santo es el aliento de Dios, es el que viene a alentarnos, a sacarnos de toda muerte existencial. La palabra aliento viene de alentar, de dar ánimo, y este tema del ánimo sí que es profundo en nuestra vida como creyentes, ya que el estado de ánimo influye poderosamente en nuestros comportamientos. Las emociones y el estado de ánimo determinan radicalmente nuestra vida, con la diferencia de que las emociones son pasajeras, mientras que el estado de ánimo se prolonga durante mucho más tiempo. En ese sentido podemos decir que yo puedo tener una emoción primaria de alegría, pero al poco tiempo se va la alegría y vuelvo al estado normal, natural. Pero si yo tengo un estado de ánimo alegre, voy a conservar esa alegría siempre, a pesar de las dificultades y los problemas que se nos presenten. Yo puedo tener una emoción primaria de rabia, de enojo, de ira, pero después puedo calmarme, tranquilizarme a través de la oración, de la serenidad, del abandono en Dios. Otra cosa es tener un estado de ánimo, de enojo, de ira, y es cuando a toda hora y en todo momento sufro de enfados, de impulsos, de agresividad en mis sentimientos y en mi ser interno. Esa es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo tiene la capacidad de alterar los comportamientos de mi cerebro, las formas habituales en que mi cerebro procede, y puedo tener entonces estados de ánimo positivos que me den energía, alegría y vitalidad, o estados de ánimo destructivos que me hagan daño. De ahí la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dé estados de ánimo donde estemos alegres, llenos del amor de Dios, de la fuerza y de la gracia de Dios. La última palabrita con la que se define este Ruá es vitalidad, y la vitalidad no es más que fuerza interior. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos da la capacidad, porque podemos tener el conocimiento del bien y del mal, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, pero otra cosa es tener la fuerza. Podemos conocer la voluntad de Dios, el querer, el propósito de Dios, pero otra cosa es tener la fuerza para ejecutarlo, para realizarlo, para llevarlo a efecto, pues no se trata de teorías y de conocimientos, sino de actos, de acciones concretas. Entonces el Espíritu Santo se define desde estas 4 perspectivas: energía, viento, aliento, vitalidad. Ahora bien, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? 3 aspectos fundamentales: vida, orden y belleza. La Biblia nos habla del Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia lo menciona, y Él produce entonces estas 3 consecuencias: vida, en cuanto que nos saca de toda muerte existencial. En la industria del cine hay un género de películas que se ha metido mucho en este tema del mundo cinematográfico, y es las famosas películas de los muertos vivientes o de los zombies, donde muestran unos personajes que están entre medio muertos y medio vivos y que van entonces persiguiendo a los humanos. A veces me quedo pensando que muchas personas podemos caer en una muerte existencial, ser como zombies, perderle el sentido a la vida, vivir de forma lúgubre,
lúgubre, triste, vacía, sin sentido, una vida gris, monótona, sosa. Por eso debemos pedirle a Dios entonces que nos ayude a tener vida y vida en abundancia. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Es decir, vida en abundancia familiar, vida en abundancia en el aspecto de pareja, vida en abundancia laboral, alegría en abundancia, bendición en abundancia, paz en abundancia, serenidad en abundancia, salud en abundancia y también bienestar económico, que hace parte de todas las bendiciones de Dios. Entonces lo primero es que nos da vida, lo segundo es que nos da orden. Dice 1 Corintios 14:40 el apóstol Pablo, háganlo todo con decoro y orden. Dios es un Dios de orden, dice el mismo apóstol Pablo. Dios quiere ordenar toda nuestra vida. Por eso dice Génesis 1 que en el principio el Espíritu se movía sobre las aguas y todo era caos, pero el Espíritu de Dios empezó a crear. Y dice entonces el Génesis que el primer día dijo Dios, hágase esto, hágase lo otro. Era la voz de Dios, el Espíritu de Dios creando. Por eso la palabra cosmos significa universo ordenado. Lo contrario de caos es cosmos. La palabra antagónica de caos es cosmos. Y lo que quiere el Espíritu Santo es formar un microcosmos ordenado en nosotros. Ordenar nuestra existencia, nuestra vida. Una vida de orden, dice el apóstol Pablo. Háganlo todo con decoro y orden. 3, el Espíritu Santo viene a producir no solamente vida, orden, sino belleza. El pecado nos desfigura, el pecado nos roba la belleza de Dios, pero la gracia de Dios nos transfigura. Repito, el pecado desfigura, pero la gracia de Dios transfigura. Entonces debemos pedirle a Dios en esta fiesta del Espíritu tan linda, que nos ayude a transfigurarnos. La palabra transfiguración, trans es cambio, figuración, cambio de figura. El Espíritu Santo puede hermosear nuestra vida y cambiar todo nuestro ser. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos en este momento que nos concedas la gracia de llenarnos de la energía espiritual que nos da tu Santo Espíritu Divino. Ayúdanos por favor para que el viento del Espíritu Santo nos dé frescura, nos hidrate en medio de la resequedad y aridez espiritual que producen los problemas. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que tengamos el aliento de Dios, ese estado de ánimo perenne, permanente, no emociones de alegría, no emociones de gozo, sino estados de ánimo constantes de alegría. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos también a tener vitalidad y fuerza, para que con la fuerza tuya logremos entonces ordenar nuestra vida, nosotros logremos darle calidad de vida a nuestra existencia y belleza. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu bendición. Amén.